Hola a todos. Esta semana vamos a ver la ley de Hooke, ¿vale? Ya os comenté que había tres tipos de cuerpos, ¿vale? Según cómo actuaban frente a una fuerza, ¿vale? Tenemos cuerpos eh, rígidos, ¿vale? Como este dado que lleva una fuerza no se deforman, ¿vale? Es una fuerza moderada, una fuerza enorme evidentemente se rompería, ¿vale? Una fuerza moderada pues no se deforma lo más mínimo. Tenemos cuerpos plásticos como la plastilina, que si la deformas no va a su posición, ¿vale? Y por último tenemos los cuerpos elásticos, ¿vale? Como esta goma, ¿vale? Que si yo la estiro, donde dejo de hacer fuerza, pues va a su posición, ¿vale? Pues la ley de Hooke es una ley para los cuerpos elásticos, ¿vale? Como un muelle o una goma, ¿vale? Que cuando la sueltas va a su posición a la que tiene inicialmente, ¿vale? Solo sirve para cuerpos elásticos, ¿vale? Y la ley de Hooke se aplica sobre todo a muelles, ¿vale? Aunque también la práctica que vamos a hacer nosotros de esta ley, pues vamos a utilizar una goma, ¿vale? Porque como en casa supongo que no tenéis muelles grandes, pues gastaremos una goma y ya está, ¿vale? Entonces, os voy a poner primero ¿vale? Una simulación de un muelle, ¿vale? Para que veáis la ley de Hooke, ¿vale? Como, luego, si queréis usarlo vosotros, pues ahí tenéis ahí tenéis el link, ¿vale? Para acceder, ¿vale? Aquí tenéis un muelle, ¿vale? Que veis que es un muelle que mide 5 centímetros, ¿vale? ¿Y qué ocurre cuando haces fuerza sobre él? Que este muelle se alarga, ¿vale? Este muelle se va alargando. Entonces lo que vamos a ver es cuando salga el muelle al hacer distintas fuerzas, ¿vale? En este caso vamos a poner pesas, ¿vale? Que cada una tiene su peso y hace como pesan, la fuerza que va a hacer es su peso, ¿vale? Recuerdo que es la masa por la gravedad, ¿vale? Entonces imagino por ejemplo, que pongo por ejemplo 20 gramos, ¿vale? Que sería la balanza, sería lo que es el plato, ¿vale? Y de pronto ves que el muelle evidentemente se alarga, ¿vale? Antes medía, ahora pasa a medir 5 con algo, ¿vale? Voy a anotarlo para ver cuánto se ha alargado, ¿vale? Fijaos que antes medía 5 y ahora mide 5,78, ¿vale? Luego se ha alargado lo que se medía 5 y medía 5,78 se ha alargado 0,78 centímetros, ¿vale? ¿Qué fuerza hemos hecho? Pues esto es la masa que hemos puesto, ¿vale? Pues esto es la fuerza, es la masa por la gravedad, lo calcula solo la aplicación, ¿vale? Es la masa por la gravedad, que es su peso, ¿vale? La fuerza sería el peso, ¿vale? Vamos a ver lo que quiero ver que es la ley de Hooke, ¿vale? Voy a poner el doble, en vez de poner 20, que se ha alargado 0,78, voy a poner el doble justo, ¿vale? Poner 20 gramos más, ¿vale? Ponemos 20 gramos más, ¿vale? El muelle se estira más, evidentemente, ¿vale? Si miráis la mirilla 6 con algo, ¿vale? Se ha estirado bastante más, ¿vale? Entonces, fijaos que ahora con 40 gramos, que es justo el doble de fuerza, yo lo que quiero que veáis, se ha alargado justo el doble de antes, ¿eh? Justo, o sea, 38 también justo el doble. Pues eso es lo que dice la ley de Hooke, ¿vale? Que cuando sobre un cuerpo elástico actúa una fuerza, ¿vale? Y es la primera pregunta que voy a hacer luego. Cuando actúa una fuerza, el alargamiento que produce ese cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza que tú haces. Es decir, doble de fuerza, doble de alargamiento del muelle o del cuerpo elástico que sea, ¿vale? Pues vamos a ver os digo la primera pregunta ya, ¿vale? La primera pregunta que voy a haceros, pues la número 1 es, enuncia la ley de Hooke, ¿vale? La ley de Hooke. ¿Vale? Entonces la ley de Hooke, ahora os voy a dibujar un muelle, ¿vale? Dibujamos un muelle. ¿Vale? Que supongamos que mide, por ejemplo, va a medir una longitud de, vamos a llamar L sub 0, ¿vale? Va a ser la longitud inicial. Que es lo que mide el muelle cuando no lo está estirando. Si yo hago una fuerza, ¿vale? Si hago una fuerza, el muelle se estira, ¿vale? Entonces cuando hago una fuerza, el muelle en vez de medir esto, pues se alarga, ¿vale? Al acto de una fuerza F, ¿vale? De módulo F, ¿vale? Una fuerza F. Entonces, ¿ahora cuánto mide el muelle? Pues ahora el muelle mide L, ¿vale? Y L va a ser la longitud final. Longitud
final del muelle, ¿vale? Lo que mide al final del muelle. ¿Vale? ¿Cuál es el alargamiento del muelle? Pues antes medía esto, ¿vale? Medía por aquí y ahora mide esto. ¿Cuánto se ha alargado el muelle realmente? Pues el muelle lo que se ha alargado es esto de aquí, ¿vale? Esto es realmente lo que quiero medir yo, el alargamiento, ¿vale? Entonces sería el alargamiento, lo que se ha alargado el muelle. ¿Y cómo calculo lo que se ha alargado el muelle? El alargamiento, pues es lo que mide al final, no lo que mide al principio, evidentemente, ¿vale? El alargamiento es L menos la longitud inicial, ¿vale? La longitud final menos la longitud inicial, ¿vale? Siempre que es final menos inicial, lo puedes poner así, pero lo más normal es ponerlo como incremento, ¿vale? Que os recuerdo que es la letra griega delta de L, ¿vale? Si no quieres poner incremento de L, pues poner L menos L sub C, longitud final longitud inicial, pero siempre es, ¿vale? Siempre que es final menos inicial se pone normalmente incremento de L, ¿vale? Esto sería el alargamiento, ¿eh? Pues bien, ¿qué dice la ley de Hooke que acabo de deciros? Ahora anunciaré, ¿vale? Pues os lo dicto ya por si queréis copiarlo, ¿vale? La ley de Hooke, ¿vale? La primera pregunta, ¿vale? Las fuerzas aplicadas en los cuerpos elásticos son directamente proporcionales a los alargamientos producidos. Puesto con fórmula, ¿vale? Directamente proporcional quiere decir doble de fuerza, si hago doble de fuerza, doble de alargamiento, ¿vale? Se estira doble el muelle. Eso escrito en fórmula, ¿qué es? ¿Qué es la fórmula que vamos a gastar? Pues que la fuerza, ¿eh? La ley de Hooke me dice que la fuerza es proporcional, o sea, es una constante, ahora diré cómo se llama, por el alargamiento, ¿vale? Por la longitud final menos la longitud inicial. Esto es la ley de Hooke, ¿vale? Esto es una constante, ahora diré cómo se llama, ¿vale? Y esto es alargamiento. También se puede poner, si queréis poner como incremento, pues la fuerza es igual a la constante elástica, que ahora diré cuánto vale, por el alargamiento, ¿vale? Como queréis poner, queréis poner incremento de que es el alargamiento o simplemente longitud final menos longitud inicial, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? Es una constante, se llama constante elástica. Y esta depende de cada muelle, ¿vale? Cada muelle tiene su constante elástica, ¿vale? Solo sabéis que si cogéis un muelle, muelles que se estiran enseguida, ¿vale? Porque tiene una constante elástica muy pequeñita, o hay muelles que son muy duros y le cuesta mucho estirarlo, pues tiene una constante elástica más grande, ¿vale? Entonces, la constante elástica es característica de cada muelle tiene su constante, ¿eh? Pero no cambia, o sea, cada muelle tiene su constante, ¿vale? Esta fórmula solo vale cuando el muelle se estira, se hace una fuerza que el muelle no lo deforma, ¿vale? Si estiras muy fuerte y el muelle lo deformas, ya no va a su posición inicial, ya no va a la fórmula esta, ¿vale? Entonces no se puede formar el muelle, ¿vale? Esta constante elástica. ¿En qué se mide la constante elástica? Si despejáis la constante, es la fuerza partido por la longitud, ¿vale? Por el alargamiento, ¿vale? Entonces, ¿en qué se mide la constante elástica? Pues su unidad es, la constante elástica se va a medir en fuerza partido longitud, se mide en newtons partido por metro, ¿vale? La fuerza se mide en newtons. Entonces, en la fórmula esta, la fuerza ejercida, la fuerza que actúa sobre el muelle, la ponemos en newtons, ¿vale? Y el alargamiento, en esta fórmula de aquí, el alargamiento, ¿vale? Pues irá en metros, ¿vale? El alargamiento va en metros, ¿vale? Luego, en respuesta a la pregunta que acabo de hacer de la ley de Hooke, pues ponéis la definición que acabo de deciros y ponéis la fórmula simplemente, ¿vale? La fórmula de la ley de Hooke, que sería esta. Es una fórmula muy fácil de aplicar porque simplemente es de estas tres incógnitas que hay, la fuerza, la constante o el alargamiento, pues te dan dos y tienes que calcular el otro y ya está, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer un problema, ¿vale? Por ejemplo, el número 2, ¿vale? Que tiene varios apartados. Dice, un muelle que mide 30 centímetros, ¿vale? Un muelle que mide 30 centímetros
se alarga hasta 50 centímetros, o sea, la longitud final son 50 centímetros, al actuar una fuerza sobre él de 5 newtons, ¿vale? El muelle mide 30, al aplicar la fuerza se alarga hasta 50 y al actuar la fuerza de 5 newtons, ¿vale? Por el apartado A, ¿vale? Apartado A. Calcula la constante elástica del muelle, ¿vale? Pues ponemos nuestros datos, ¿vale? Que los tengo aquí, longitud inicial, ¿vale? Voy a pasarlas. Siempre nuestros problemas se puede dejar en centímetros, pero lo mejor es siempre pasar todo a estima internacional, ¿vale? Kilogramos, metros y segundos. Pero voy a pasar la longitud inicial, la voy a pasar a metros, ¿vale? Que serán 0,3 metros, ¿vale? La longitud final, que serán 0,5 metros, ¿vale? Y la fuerza ya está en estima internacional, que son newtons, ¿vale? Luego, ¿cuánto medía la constante? Pues la constante será simplemente, despejo de aquí la constante. Bueno, ¿el muelle cuánto se ha alargado? ¿Cuál ha sido el alargamiento del muelle? Pues se medía 30 y al final mide 50. ¿Vale? ¿Cuánto se ha alargado? Pues evidentemente se ha alargado 20 centímetros, ¿vale? Que es el alargamiento, ¿vale? Entonces la constante es el espejo de aquí a que se quede igual. Pues esto de aquí que está multiplicando, el alargamiento pasa dividiendo, ¿vale? Podéis poner incremento de L o longitud inicial, como queráis, ¿vale? Entonces queda simplemente que la constante es la fuerza partido por el alargamiento, ¿vale? Por la longitud final y longitud inicial, ¿vale? Que acabo de deciros que el alargamiento, ¿cuánto vale? Pues el alargamiento son la longitud final y la longitud inicial, ¿vale? El incremento de L, ¿vale? Son final menos inicial 0,2 metros, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale la constante? Pues dividimos la fuerza. Es un problema muy sencillo porque se aplica la fórmula y ya está, ¿vale? Dividimos la fuerza, que son 5 newtons, entre el alargamiento. Podéis poner 0,5 menos 0,3 o directamente 0,2 metros, ¿vale? El alargamiento. Y esto da pues 25 newtons partido por metro, ¿vale? Eso sería la constante elástica del muelle, ¿vale? Esta constante elástica es de ese muelle que acabamos de hacer y no cambia, ¿vale? Entonces, para los siguientes apartados, esta constante ya sabemos cuánto vale, ¿vale? Que es la constante elástica del muelle, ¿vale? El apartado B, el mismo problema, ¿vale? ¿Cuánto medirá el muelle si actúa una fuerza de 8 newtons? ¿Vale? Ahora tenemos que despejar la longitud del muelle, ¿vale? La longitud final del muelle, ¿vale? Ahora sabemos cuánto vale la fuerza, ya la pongo como dato, sabemos cuánto vale la constante elástica del muelle, porque la hemos calculado en el apartado anterior, ¿vale? Os he comentado que la constante elástica es característica de cada muelle, ¿vale? No cambia, no cambia con la... siempre es el mismo muelle, no cambia, ¿vale? Siempre es la misma, ¿vale? Y la longitud inicial del muelle sigue siendo la misma porque es el mismo muelle, ¿vale? La longitud cuando no actúa ninguna fuerza sigue siendo de 30 centímetros, ¿vale? De 0,3 metros, ¿vale? Y lo que vamos a calcular es la longitud final del muelle. Pues vamos a aplicar la ley de Hooke. Fijaos que aplicamos la fórmula. Pues como la fuerza es la constante por alargamiento, ¿vale? Longitud final, longitud inicial. ¿Cuánto vale la longitud final menos longitud inicial? O sea, el alargamiento será igual a la fuerza partido por la constante, ¿vale? Entonces dividimos la fuerza entre la constante y esto nos da, si lo queréis calcular, pues eso nos va a dar un alargamiento de 0,32 metros, ¿vale? Eso es lo que se alarga al muelle, ¿vale? Como lo que os pido yo no es lo que se alarga al muelle, ¿vale? Sino lo que os pido es cuánto medirá el muelle al final, ¿vale? Pues como sé cuánto vale su cero, pues lo que mide el muelle cuando no está estirado, que son 30 centímetros, ¿vale? Pues calculo cuánto, pues si esto es lo que se alarga, pues ¿cuánto medirá el muelle? Pues lo que mide al principio más lo que se ha alargado, ¿vale? La longitud, que es lo que os pido en el problema, ¿vale? La longitud final, ¿vale? Será la longitud inicial
más el alargamiento, ¿vale? Más lo que mide, más lo que acabamos de calcular, ¿vale? Más el incremento de L más el alargamiento. Entonces lo calculamos, ¿vale? Dará, así que despejar aquí simplemente, pues es pasar el S 0 sumando y ya está, ¿vale? El alargamiento será, pues lo que mide al principio, 0,3 metros, más lo que será el muelle, que son 0,32 metros, ¿vale? Pues al final, ¿cuánto medirá el muelle? Pues 62 centímetros, ¿vale? 0,62 metros, ¿vale? Creo que se ha alargado el muelle, ¿vale? Apartado C, hemos calculado, en el primer apartado hemos calculado la K, en el segundo hemos calculado el alargamiento, hemos calculado la fuerza, ¿vale? Un apartado en el que os pido la fuerza, apartado C, que es lo que os pueden pedir, ¿vale? Como hay tres incógnitas, pues os pueden pedir la K o en este caso ya pediros la fuerza, ¿vale? Para que despejéis, ¿vale? Entonces el apartado C dice, ¿qué fuerza hay que realizar para que el muelle se alargue 50 centímetros? ¿Vale? Entonces les pregunta qué fuerza hay que hacer para que el muelle se alargue, o sea, el alargamiento sea de 50 centímetros, ¿vale? De 0,5 metros. ¿Vale? La K la sabemos, ¿vale? La constante elástica del muelle, porque sigue siendo el mismo muelle, estamos en el mismo problema, pues 25 newtons metro. Entonces tenemos todos los datos y lo que queremos saber es simplemente cuánto vale la fuerza, ¿vale? Pues despejamos la fuerza de la fórmula. Aquí no hay que despejar nada porque ya tenemos la fórmula escrita, ¿vale? Pues la fuerza es la constante por alargamiento, que será la constante 25 por alargamiento 0,5, y eso ya que tendríamos que hacer una fuerza de 12,5 newtons, ¿vale? Entonces los tres casos, ¿vale? en los cuales pues vamos alargando, calculamos cada vez una cosa distinta, ¿vale? Vamos a hacer un problema ahora en el que, como el que hemos visto como hemos hecho antes de la aplicación, ¿vale? Que vamos a colgar un cuerpo y vamos a ver lo que se alarga el muelle, ¿vale? Eso para que veáis que la fuerza que actúa sobre el muelle es el peso del cuerpo, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Que lo vais a hacer vosotros, ¿vale? Bien, os dicto el problema, ¿vale? Vale. Un muelle tiene una longitud de 29 centímetros. Punto. Al colgar de un extremo una masa de 100 gramos, o sea, ponemos aquí una masa de 100 gramos, una masa de 100 gramos, se alarga hasta medir longitud final 53 centímetros, ¿vale? Punto. Calcula la constante elástica del muelle, ¿vale? En este caso sabemos cuánto vale la masa, vamos a pasarla a kilos, ¿vale? Siempre antes de empezar, y vamos a poner otros datos en el sistema internacional, ¿vale? La masa será 0,1 kilogramos, ¿vale? Y la longitud inicial serán 0,29 metros, ¿vale? Y la longitud final serán 0,53 metros, ¿vale? Tenemos todos los datos. La fórmula que tenemos que gastar es la ley de Hooke, ¿vale? Que la fuerza es igual a la constante por longitud final menos longitud inicial, ¿vale? Entonces sabemos cuánto vale la longitud final, la longitud inicial, y la fuerza también la sabemos, ¿vale? Porque sabemos la masa del cuerpo, ¿vale? Y la fuerza que va a ser, la fuerza va a ser
el peso del cuerpo, ¿vale? Porque sabéis que la fuerza que va a hacer el cuerpo es su peso. ¿Vale? ¿Cuánto vale el peso del cuerpo? Pues acordaos que hemos visto ya que es la masa por la gravedad, que sabemos que en la Tierra vale 9,8. ¿Vale? Pues la fuerza será la masa, que son 0,1 kilos, por la gravedad, 9,8, ¿vale? Pues dará 0,98 newtons, ¿vale? Ya sabemos cuánto vale la fuerza. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora de aquí, sabemos cuánto vale, sabemos cuánto es la longitud final, la longitud inicial, sabemos cuánto vale la fuerza, pues tenemos que despejar la constante elástica del muelle. ¿Vale? ¿Cuánto vale la constante elástica? Pues será la fuerza, ¿vale?, partido por el alargamiento, ¿vale? Longitud final y la longitud inicial, ¿vale? Es decir, la fuerza, que son 0,98 newtons, partido longitud final, que son 0,53 menos longitud inicial, 0,29 metros, ¿vale? Y aquí sacamos lo que vale la constante en newtons por metro, ¿vale? Que lo tenéis que calcular vosotros, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer vosotros también es el apartado B, ¿vale? El apartado B, os lo dicto, ¿vale? Y la pregunta es, ¿cuánto se alargará el muelle si colgamos una masa de 150 gramos? ¿Vale? Es decir, lo tenéis que pasar a kilogramos antes de nada, ¿vale? Lo pasáis a kilogramos. ¿Vale? La constante ya sabéis que la hemos con el apartado anterior cuánto vale, ¿vale? Que sería lo que valga, ¿vale? La constante ya sabéis cuánto vale. La longitud y ya sabéis, y tenéis que despejar simplemente, aplicáis la fórmula, ¿vale? Con la masa calculáis la fuerza, ¿vale? Que es el peso, que es la masa por la gravedad, ¿vale? Que es la fuerza, que es la masa por la gravedad. La calle a la serie del apartado anterior, pues aplicáis la fórmula, ¿vale? Y despejáis cuánto vale el alargamiento, ¿vale? Ahora os voy a grabar, bueno, nada, ahora os pongo a continuación una práctica, ¿vale? Que será para el próximo día.